Quisiera en primer lugar agradecer y felicitar a la señora Isabel Castillo de la Universidad del Pacífico y al señor Melvin Escudero de Dorado Investments. Felicitarlos y agradecerles por la oportunidad de comentar brevemente sobre las oportunidades para la banca en América Latina y el Perú. Va a constar de 3 secciones, muy rápidamente. La primera, obviamente, sobre las oportunidades que hay. La segunda, qué consideraciones tenemos que tener los bancos para aprovechar estas oportunidades. Y finalmente, de manera muy rápida, unos pincelazos sobre, modestamente, cómo consideramos que tenemos que afrontar estas oportunidades. Si tuviéramos que describir visualmente lo que está pasando en el mundo, esta podría ser una buena foto. No es un camino firme, es un camino de subidas y bajadas, poca visibilidad, arena llena de trampas y hasta zonas pantanosas. Eso es lo que en términos económicos se llama muchísima volatilidad. Eso es lo que estamos viviendo y en ese entorno tenemos que posicionarnos nosotros como región en lo que viene a ser los próximos años. Pero es un camino en el que no todos están avanzando a la misma velocidad. Ahí ven 2 automóviles, el primero se llama EE, que son economías emergentes, y el que está un poquito más atrás se llaman economías avanzadas. Si ven el gráfico de abajo, el cuadro de abajo, verán que en el año 2011 las economías avanzadas crecieron, según nuestros estimados, un 1.6% y las economías emergentes prácticamente al doble o al triple respecto de esa velocidad. Esto en términos de bienestar es una diferencia notable y que además prevemos que se va a seguir dando durante los próximos 2 años. Lo que está pasando en las economías emergentes, en términos automovilísticos, sería algo así como que han sobrecalentado motor. Y por eso el gráfico de la derecha arriba, en realidad el motor está adelante, ¿no? Pero bueno, más o menos. Están sobrecalentando motor porque han crecido durante la última década demasiado. El de la izquierda es un gráfico muy interesante preparado por McKinsey, donde lo que muestra es que el proceso de desapalancamiento de las familias americanas, si uno ve la desviación frente a la tendencia, y este gráfico lo que muestra es el nivel de deuda de las familias sobre el nivel de ingreso, lo que se ve que es durante los últimos 10 años, durante los últimos 10 años, una desviación notable frente a lo que era la tendencia. Según este estudio, faltarían 3 años para que la economía americana termine de desapalancarse. Es decir, que ese consumidor americano, esa familia promedio, regrese a niveles de deuda razonables en relación a su capacidad de pago. Es un proceso largo, es un proceso doloroso. Cuando uno mira qué puede estar pasando en países europeos, se da cuenta que ese proceso de desapalancamiento recién ha empezado y que por lo tanto hay un camino largo por recorrer. Proceso especialmente álgido cuando lo que normalmente se hace es aliviar el dolor con gasto público para compensar. Como no tienen bala los gobiernos, no hay cabida para aspirinas. Será por lo tanto un proceso, repito, largo y doloroso. En este contexto, los bancos de las economías avanzadas tienen que transitar un camino lleno de curvas y diría también cerca del precipicio en algunos casos. Además, con un carro chocado, porque está muy abollado el sistema financiero internacional debido a la falta de capital generalizada, una presión regulatoria fortísima que en resumen exige mayor capital a todos los bancos y está eliminando modelos de negocio que antes eran permitidos, como por ejemplo trading propietario, un costo mayor de la financiación por una mayor aversión al riesgo, poca actividad crediticia por el mismo desapalancamiento que he mencionado antes, devalorización de inversiones, entre ellos evidentemente las posiciones en bonos soberanos y en general elevados niveles de morosidad. Todo esto está llevando a las economías avanzadas a una reconfiguración del sistema financiero mundial. Lo hemos visto hace unos cuantos años para la economía americana, la banca de inversión desapareció, no existe ya más como modelo. Bancos que eran privados, hoy día la banca mundial, gran parte es del Estado, lo fue en Estados Unidos, lo hace la banca francesa, incluso la banca alemana, aunque se cuente poco, la banca griega ni se diga, la portuguesa, la italiana y por supuesto la española. Estos movimientos
esta situación tiene consecuencias importantes para los bancos latinoamericanos y para las economías latinoamericanas. Una, por cierto, muy clara, es que para los bancos que participamos en la región significa ganar un poquito de tiempo, porque tendremos 3 o 4 años, dado que los bancos de afuera están distraídos, en trabajar un poquito más para fidelizar más a nuestros clientes, para poder seguir incrementando nuestras posiciones. Y significa también, desde el punto de vista país, que invertir en economías avanzadas no es buen negocio. Entonces, todos los flujos de capitales se dirigen ¿hacia dónde? Hacia regiones en las que hay mayor posibilidad de crecimiento. La mayor, evidentemente, es China, pero China es muy difícil meter plata. Por lo tanto, los flujos se están canalizando hacia las economías latinoamericanas. La dinámica de las economías emergentes es totalmente diferente. Vamos a toda máquina. Vamos a toda máquina, como se ve en el cuadro de abajo. Las economías emergentes creceremos en el 2012 y 2013 alrededor del 6%, con un fuerte impacto evidentemente de China, que esperamos que crezca alrededor del 7,5–8%, y la India, que crecerá un poco menos, y las economías latinoamericanas creciendo a niveles del 3,5 al 4% anual, que es una velocidad para como está el mundo muy buena. Esto además en momentos especialmente dulces. Yo diría que en general las economías latinoamericanas aprendimos de la crisis de los 90, fines de los 90, recuerdan que toda la banca latinoamericana se barrió, y a partir de ahí hemos tenido, hablando en términos generales, para no hablar en ningún país en específico, con políticas monetarias y fiscales relativamente ordenadas, sobre todo el tema de objetivo por inflación, de gestión de monetaria teniendo como objetivo una determinada banda de inflación, y además regulaciones bancarias y supervisiones especialmente adecuadas. Sobre todo, aquí sí tengo que decirlo, y el pie de página es importante, para el caso peruano. Eso lo que ha generado este entorno de estabilidad macroeconómica y regulación, ha generado un sistema bancario en general en América Latina muy sano. No sé si se logra ver bien, en el caso peruano la morosidad que estaba en el 2000 en niveles por encima del 10%, hoy día está por debajo del 3%, alrededor del 3%. Pero esto ha pasado realmente en casi todos los países de la región. Se ve el caso de Argentina, que ha bajado del 15 a menos del 5, Brasil tiene una morosidad relativamente alta, ha logrado bajarla ligeramente, Chile tiene niveles muy bajos, Colombia ha bajado fuertemente, México ni se diga, Uruguay, el único caso tal vez Venezuela, pero en todos los casos, sin embargo, morosidades muy controladas para aprovechar el crecimiento del ciclo económico. Y además, como bien lo comentó Melvin hace unos momentos, Perú con una posición de liquidez muy importante, este ratio cada vez más importante porque ha demostrado la crisis mundial que depender de financiación que no es propia, es decir, de financiación mayorista, es peligroso a largo plazo. Por lo tanto, Basilea III nos irá llevando hacia cuidar cada vez más este ratio de liquidez. En general, América Latina, una región que ha logrado financiar las colocaciones a sus clientes con fondeo de sus propios clientes. Esto, por cierto, es un reto porque ya estamos en niveles cercanos al 100%, lo que significa que a futuro el crecimiento dependerá cada vez más de financiación externa, con una visión, por cierto, a largo plazo, porque no es un evento, no es un fenómeno de un solo año. Sin embargo, como se puede ver, mucho más líquidos que otras regiones como puede ser Europa y el propio Estados Unidos. Pero además, como bien lo señaló Melvin también, en general toda la región bien capitalizada. Hasta el año 2009 éramos la región con los mayores índices de capital. Este gráfico es un poquito difícil de entender porque en realidad la forma como se mide el capital no es la misma para cada economía, varía, pero en términos generales lo que muestra es que hemos sido históricamente la región más capitalizada después de la crisis de los 90, y lo que ocurre después es que Estados Unidos y Europa, dadas las inyecciones de capital estatal y los procesos de desapalancamiento, han logrado incrementar también su ratio de solvencia. Estamos retomando como región la senda de la bancarización, y aquí más que hablar de un promedio conviene mostrar la realidad país por país. Se ve, salvo el caso de Argentina, todos los demás países de la región estamos incrementando la bancarización. Perú pasa de niveles del 20% a niveles del 30%, pero también lo hacen países como Colombia, Costa Rica, Chile,
se ha mantenido, por la crisis del 2009 le impactó un poquito con la salida de capitales de afuera, pero nivel es el más alto de la región, Venezuela incluso también, México ligeramente, y lo que es interesante tener en cuenta es el gráfico de la derecha. Nosotros estamos tomando, cuando vemos el mundo, las colocaciones bancarias únicamente, estamos regresando a los niveles que teníamos en el año 2008. Realmente nos ha tomado como país una década retomar el nivel de bancarización que teníamos en el año 2008. Realmente, desde el punto de vista de desarrollo bancario, una década perdida. En ese mismo periodo, ustedes recordarán, de 20 y pico bancos, pasaron a haber solamente 14 o 15 bancos en el lapso de 4 años. Por tanto, no es de sorprender que una región que tuvo una década perdida, los índices de acceso a los servicios bancarios sean todavía muy limitados. Es una información un poquito atrasada del 2007, dado la velocidad que ha venido creciendo el sistema bancario latinoamericano, pero da una idea de cómo hemos estado en el ranking. Esta es lo que mide es porcentaje de la población que ha tenido acceso a un producto de activo o de pasivo de la banca. Y se ve que en general tenemos niveles muy bajos. Ciertamente también, históricamente, porque hemos tenido niveles de pobreza muy bajos. Como la banca depende de que los clientes tengan capacidad de pago y la necesidad de ahorro surge como resultado de tener una acumulación de capital mínimo, realmente la reducción de la pobreza impacta directamente sobre el proceso de bancarización. Y eso, a Dios gracias, se está dando en la región. Se está dando en Perú de manera muy importante, el último dato oficial es 27, aquí aparece 31, pero venimos de niveles del 55, pero también está bajando la pobreza en países como Colombia, en Chile, en Argentina y en Venezuela. Esto sin duda son oportunidades muy interesantes para toda la región. Y en el caso del Perú, cuando se ve el PBI comparado por poder de compra contra el nivel de bancarización y se ve la línea de tendencia o la línea de ajuste, lo que se ve es que nuestro nivel de bancarización no debería estar al 30%, debería estar al 40%. Es decir, deberíamos tener un 33% más de colocaciones frente a lo que tenemos ahora. Eso da una idea del tremendo potencial de crecimiento que hay para continuar el proceso de crecimiento del crédito en Perú. Y esta es una oportunidad especialmente relevante en un contexto en que la clase media peruana ha venido creciendo. Siguiendo la metodología de la OCDE, que lo que ve son desviaciones frente a la mediana, y considerando el factor demográfico, se ve que en 6 años la clase media en el Perú ha crecido 15%. Es un incremento muy importante, muy relevante, ya que nos permite aprovechar las tremendas potencialidades que hay. El gráfico de la derecha o el cuadro de la derecha es un cuadro de apoyo donde se muestra que la tenencia de productos de activo y de pasivo es tremendamente mejorable, o dicho en positivo, hay tremendo campo de mejora para seguir creciendo, especialmente, por cierto, en los segmentos C y D de la población. Este crecimiento de la clase media, y esto es uno de mis cuadros preferidos, este crecimiento de la clase media en el Perú, o crecimiento económico en general del Perú, viene sustentado de base. No es una expansión del consumo, sino que es ganancia de la productividad, y específicamente la productividad laboral. Aquí sí nos diferenciamos frente a otros países. Otros países como Argentina o como Venezuela le están metiendo combustible. Nosotros estamos creciendo desde la base, y el crecer desde la base es que nuestra productividad laboral es la más alta de promedio de crecimiento anual del año en lo que ha sido los últimos 19 años, solamente por debajo de China y de India. Esto significa que tenemos un capital humano más preparado, más productivo, evidentemente más joven también, porque hay una introducción de mucha gente joven al mercado laboral que tienen mayores posibilidades de incrementar productividad. Por tanto, los bancos en Perú y en América Latina estamos transitando por un camino de oportunidades. Haciendo el símil con el gráfico de curvas, nosotros estamos en una autopista de 2 carriles, con buenos autos, buenos carros, buenazos, como se ve en la foto, gracias al crecimiento de la clase media, al desarrollo del mercado hipotecario. En el caso del Perú, el crédito hipotecario menos del 4% del PBI, tremendamente mejorable, formalización de la economía, una regulación prudente y un entorno macro adecuado.
Todo esto nos genera oportunidades para continuar el desarrollo del sistema financiero peruano en todos los segmentos de la población. Por tanto, la pregunta es, bueno, ¿todo es color de rosa? ¿Vamos a toda velocidad? ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente también tenemos que visualizar cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para este crecimiento. Y la pregunta es, son tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué pasa si vamos por la carretera y de repente cae una granizada? Una granizada es poco probable porque en el Perú no graniza, pero a nivel mundial sí hay granizadas. Y nosotros sabemos que en realidad la teoría del desacoplamiento no existe. Somos una región relativamente pequeña en el mundo y somos un país relativamente pequeño en el mundo. Y además somos economías cada vez más interconectadas. Este gráfico muestra el nivel de correlación entre la evolución del PBI mundial y la evolución del PBI de la región y de América Latina. Por lo tanto, si hubiera un double dip, escenario, repito, muy poco probable, es evidente que este proceso de bancarización se vería afectado. Y otra pregunta, 2 de 3. La segunda pregunta, ¿qué pasa si se nos aparece una curva cerrada? Esto sí es más probable. Vamos por la carretera y de repente se nos aparece Pasamayito. ¿Qué significa una curva cerrada en términos financieros? Significa que, ¿qué pasa si hay lo que se llama como el sudden stop, una salida brusca del influjo de capitales? Esto sí es un poquito más probable porque, como se ve en este gráfico, los capitales son tremendamente volátiles. Y los capitales, cuando estamos hablando de capitales, nos referimos a capitales que entran a deuda privada y soberana, los capitales que entran a través del sistema bancario, los capitales que entran directamente a bolsa, los capitales que entran como inversión directa extranjera. Los capitales son volátiles y como son volátiles, así como vienen, también pueden irse. ¿Qué tan importante es este tema como para mencionarlo en esta presentación? Fíjense cómo han evolucionado los flujos hacia mercados emergentes. Estamos viviendo un influjo de capitales brutal, brutal. Fíjense cómo a partir del 2000, 2002, el influjo de capitales a mercados emergentes es notable, notable. Y fíjense cómo periodo de crisis salieron brutalmente y han vuelto a entrar. Es muy difícil pronosticar el comportamiento de los influjos de capitales, porque pueden entrar y salir por múltiples razones. Curiosamente, en Perú, el influjo de capitales del 2009 y 2008 era más de carácter especulativo. El que vemos ahora estos años es más de carácter de flujo de inversión directa extranjera. Eso es bueno como país, porque es un flujo más estable. Sin embargo, hay motivos por los que los flujos pueden querer salir. Evidentemente, si comienza a haber mucha duda sobre cómo va a estar el mundo, los que controlan los flujos de capitales dirán, caray, de repente ocurre el famoso acoplamiento, yo mejor retiro. Pero también puede ocurrir lo contrario, que hay una expectativa de recuperación muy fuerte de las economías avanzadas, comienza a preocupar entonces la inflación, comienzan las autoridades monetarias de esos países a subir las tasas de interés y los flujos regresan en búsqueda de rentabilidad-retorno. Es decir, si va muy mal o si va muy bien, podría ser que en ambos casos los flujos de capitales salieran. Y existe un nivel de correlación muy grande, como se ve en el gráfico a la derecha, entre la evolución de los flujos y la evolución de los PBIs. En nuestro caso, en el caso de la región latinoamericana, hay además un segundo efecto que juega en el mismo sentido que los flujos de capitales, que son los términos de intercambio. Fíjense cómo evolucionan los términos de intercambio de Brasil, Chile, Colombia y Perú cuando se ven los precios de los commodities. Es decir, estamos viviendo un doble boom, un boom de commodities. Fíjense los niveles desde el año 96, en qué niveles nos encontramos, y ahora sumen el tema del influjo de capitales. Somos un país y somos una región de moda, y eso significa que los flujos entran. ¿Hay que considerarlo en la ecuación? Por supuesto. ¿Hay que ponerse nervioso? No demasiado. Lo que hay que tener es tener estas variables en consideración. No voy a entrar a este tema porque es mucho detalle, lo recomiendo fuertemente. Es un estudio de la OCDE sobre qué pasa con la evolución del PIB per cápita 7 años después de ocurrir una crisis, cuando es una crisis cambiaria, cuando es una crisis bancaria o cuando se combinan ambas. Realmente en nuestro caso no tenemos mucho estudio que hacer, es un estudio muy interesante porque lo vivimos. Nosotros vivimos el año 98,
una crisis gemela, que fue crisis cambiaria más crisis bancaria, y nos hemos demorado una década en recuperarnos. Eso es más o menos lo que dice ese estudio. Por eso es importante tener en cuenta la gestión de los riesgos cambiarios y los riesgos bancarios. Y un tercer if, una tercera pregunta, una tercera consideración. Cuando uno va por la carretera en un buen auto, ¿no les pasa? Está manejando y sin querer uno va acelerando. Y de repente estamos a 180 kilómetros por hora y no nos hemos dado cuenta. Para eso no tiene que haber una curva cerrada para poder desbarrancarnos. De repente se nos revienta solo una llanta o pasa un perro. Tenemos que ver a qué velocidad estamos yendo. Y es un tema importantísimo. Y estamos yendo por una carretera de 2 carriles, los bancos competimos, las entidades financieras competimos. ¿Y qué pasa si aceleramos demasiado? Porque hemos visto que en las economías desarrolladas gran parte del problema es el excesivo apalancamiento. ¿Qué pasa si estamos incubando algo así? Es la pregunta que conviene tener en cuenta cuando decimos hay que aprovechar las oportunidades que nos da para la banca la situación de América Latina. No es una respuesta ya, dicen que estoy yendo muy rápido. Es que por ahora va a venir el ministro. Me ha dado 10 minutos más el ministro. Buena gente. ¿Qué pasa si ¿en qué iba? Ya. ¿Qué pasa si aceleramos demasiado? Y la respuesta no es fácil. No es fácil porque en realidad ya aquí tenemos que hablar de cada país. Algunas consideraciones o reflexiones antes de entrar a esto. Y este tema del crecimiento, de la velocidad, es importante porque como se ve aquí, lo comentó también Melvin hace un momento, el sistema bancario o el sistema financiero peruano ha venido creciendo a ritmos de entre el 15 y 20%, con una interrupción a raíz de la crisis, pero en general todos los países de la región, cuando hacemos el promedio simple, las tasas de crecimiento en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, ha venido creciendo a los mismos niveles. En el caso de Perú, sin embargo, un poquito más alto, porque Perú ha sido la región, el país con menos inflación. Por eso en términos reales, hemos venido creciendo más rápido de lo que ha crecido, por ejemplo, Colombia o lo que ha crecido Brasil. Son tasas de crecimiento muy relevantes. Un país cuyas colocaciones crecen al 20% anual durante 5, 6, 7, 10 años, ¿tiene que preocuparnos o no? Esa es la pregunta, ¿no? Y repito, no tiene una respuesta fácil. Para compartir algunos casos sobre la situación peruana, porque hablar de otros países depende del nivel de inflación, depende de cómo esté organizado, etc. Para hablar de la situación en el Perú, si vemos el gráfico de la izquierda, en el gráfico de la izquierda lo que vemos es que la relación deuda sobre ingreso disponible de las familias, no de las empresas, de las familias, ha pasado de un 100%, perdón, de un índice de 100 en el 2004 a un índice del 218 en el 2011. Eso significa que se ha más que duplicado en el plazo de 7 años. La pregunta es, ¿eso es mucho o es poco? Ese ritmo de velocidad, ese nivel de aceleración, ¿es mucho o es poco? El gráfico de la derecha lo que muestra es cómo han acelerado otros países en términos de crecimiento del crédito de las familias, repito, ¿de acuerdo? No estoy considerando por ahora empresas, de las familias. Y aquí lo que se ve es que desde el 2004 que está esa rayita, hay 2 países que han ido a la velocidad que nosotros. El amarillo somos nosotros, el mismo color que está en la recta de aquí, que son Brasil y Chile. Brasil y Chile desde 2004, el crédito sobre las familias medido, porque esto hay que medirlo en términos de la renta disponible, medidos en términos de la renta disponible, se ha duplicado. No sé si me dejo entender. Es el ratio lo que vemos de deuda sobre ingreso disponible. Es decir, hay 3 países en la región, Chile, Brasil y Perú, cuyo crecimiento del ratio deuda sobre ingreso disponible se está creciendo al mismo ritmo. La pregunta es eso mucho, ese ritmo mucho o ese ritmo poco? Y aquí no hay una respuesta para los 3 países, porque los puntos de partida pueden ser diferentes y porque la forma como se ha dado ese proceso de crecimiento también puede ser diferente. ¿Qué pasa en el caso de Perú?
Cuando vemos las colocaciones a personas naturales, vemos que efectivamente en el 2004 eran de 10.000 millones de soles, crédito hipotecario, consumo de tarjeta de crédito, y en el año 2012 son 44.000 millones de soles. Se ha multiplicado por 4, 340%. Lo realmente relevante en el caso peruano, sin embargo, es lo que aparece en la fila de abajo, que el número de deudores totales ha pasado de 2 millones a 7 millones. Ha habido realmente en el Perú un proceso de bancarización a través del activo. Eso es muy importante porque significa que no es lo mismo crecer con los mismos clientes al que le estamos dando más y más deuda que ampliar la base de deudores para tener la capacidad de pago de más gente. Por lo tanto, la deuda promedio se ha incrementado solamente en 12%. Pero este análisis sigue siendo muy agregado, Y lo que realmente hay que ver para evaluar si estamos yendo o no a demasiada velocidad es entrar al análisis micro. Y yo pido disculpas por esta gráfica porque es muy pesada, pero queríamos mostrar cómo es que tenemos que hacer o cómo es que hacemos los bancos en análisis de endeudamiento. Y aquí entramos ya al Zoom, y esa es una información que compartimos los bancos, conjunto con el BCR y con la SBS, para medir niveles de deuda por tipo de ingreso. Y aquí lo que se muestra, no voy a entrar a todo el detalle, lo que se muestra en la gráfico, en la línea de más arriba, en la azul, la más fácil de ver. En azul lo que se muestra es, en junio del 2009, que es desde el momento desde que compartimos información, una persona que tenía un ingreso de más de 6.400 soles en el Perú, tiene una deuda promedio de 33.000 soles. Mucho o poco, esto sin incluir créditos hipotecarios, ¿de acuerdo? Crédito de consumo más tarjeta de crédito, 6.400 soles. No altera mucho el análisis de hipotecario, porque el análisis de hipotecario son solamente 150.000 hipotecas en el Perú, y aquí estamos hablando de 7 millones de deudores, ¿de acuerdo? Por tanto, tenía 33.000 soles, mucho o poco, en realidad el monto absoluto no dice mucho. Lo que tenemos que ver es cuánto representa el servicio a la deuda como porcentaje de su ingreso. Y eso en ese momento era el 12%, que es la data más relevante de todo este cuadro, que es el cuadrito que se ve puesto en amarillo, el 12%. ¿Qué ha pasado hasta el 2010? Ha seguido alrededor del 13% el nivel de deuda promedio de un consumidor peruano que gana más de 6.400 soles. Y en los últimos meses, a partir de marzo hasta diciembre, ha subido esa ratio de servicio de deuda sobre ingresos al 16%. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Nosotros en banca manejamos como regla de oro más o menos, no más del 30%. Depende evidentemente de cada tipo de cliente, del perfil de deudor, etcétera, número de hijos, etcétera, pero no más del 30%. De modo que aparentemente en el segmento de personas que ganan más de 6.400 soles habría espacio para seguir creciendo. ¿Qué ha pasado con con otros segmentos de la población por tipo de ingreso? El que gana de 3.200 soles a 6.000 se ha mantenido en niveles del 16%, ha subido el servicio de deuda sobre su ingreso hasta un 21%, es lo que está resaltado en el círculo rojo, hasta el 21%, pero bueno, todavía está cercano al 25%, no supera el 25% 30%. ¿Qué pasa con el segmento más bajo? Para continuar, con los que ganan de menos de 640 soles. Eso es interesante, porque lo que se aprecia es que hasta septiembre del 2010 el servicio de deuda representaba alrededor del 19% de los ingresos y en muy poco tiempo ha pasado a representar el 25% de los ingresos. En segmento de bajos ingresos ahí tenemos que ser un poquito prudentes, porque en segmento de bajos ingresos de repente 25% de carga financiera es mucho. De repente deberíamos pensar más en un 20% o en un 18%. Estas lo pongo como ejemplo de cómo medir la aceleración de crecimiento de un sistema bancario. Hablar de los promedios es engañoso. Hay que hablar del producto, hay que hablar del subsegmento, hay que hablar de la dinámica, porque la dinámica en un lapso de 6, 9, 12 meses cambia muy fuertemente y es un tema que tenemos que mirar permanentemente a nivel individual, a nivel de cada institución y de cada cliente. Evidentemente, otro elemento, otra puerta por la que los influjos de capitales podrían generar sobrecalentamiento y los términos de intercambio también, es el mercado inmobiliario.
Esta es la conclusión de un estudio que todavía no hemos publicado. Nosotros tenemos un modelo de equilibrio para ver si hay burbuja o no hay burbuja en el Perú. Cosa muy difícil, por cierto, de evaluar, porque la burbuja, por definición, es invisible, si no, no sería burbuja, ¿no? Pero tenemos un modelo de equilibrio para ver si los precios de las viviendas están o no están muy por encima de lo que podría ser un modelo de equilibrio. Y lo que nos sale curiosamente, no sé si se logra ver bien, nuestro modelo de equilibrio es la línea verde, se ajusta perfectamente el comportamiento a lo que ha sido la evolución de los precios de los inmuebles. Es decir, hoy por hoy no hay, o estaríamos en términos promedio de nuevo, y no estoy hablando de determinadas zonas del país, sino en términos promedio, la disminución del crecimiento del precio promedio, eso que se ve, ese pequeño quiebre en el último año con menor crecimiento, es lo que corresponde hacer. Si los próximos 2 años comienza a darse un crecimiento muy acelerado del precio, como ha ocurrido en los años anteriores, sí tendríamos que prender una luz amarilla o una luz roja. Estas consideraciones, estas 3 inquietudes, lo que nos dicen es, en resumen, para el caso peruano, estamos todavía con espacio para crecimiento, teniendo cuidado con determinados subsegmentos. Si ocurre un influjo de capitales, si no ocurre una salida drástica de influjo de capitales en la región y en el Perú, y si además no cae granizada, tenemos todas las oportunidades del mundo para poder seguir avanzando por esta carretera que se llama Oportunidades para el Perú. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar las oportunidades que nos da la región y teniendo en cuenta estas consideraciones, estas 3 consideraciones que decíamos antes? ¿Qué tenemos que hacer como bancos latinoamericanos y como bancos peruanos? Tenemos que hacer 4 cosas. La primera, dado que estamos yendo a velocidad, los bancos tenemos que manejar sin distracciones. ¿Qué significa manejar sin distracciones? Si comenzamos a ver los correos mientras estamos avanzando a 180 kilómetros por hora, muy peligroso. ¿Qué significa avanzar sin distracciones? No dejar de cuidar el fondeo, no dejar de cuidar el capital y no dejar de cuidar los riesgos. Afortunadamente para la región, cuando se ve la deuda externa total, pública y privada de los bancos latinoamericanos, los bancos hemos aprendido la lección del año 98. Tenemos en general mucha capacidad de fondeo, muy pocos niveles de deuda, y además la deuda que tenemos la tenemos bastante reperfilada. Nuestro porcentaje de deuda a corto plazo, como país, en general en la región, es relativamente pequeña. Pero además cuando vemos el caso de la banca peruana, los bancos hemos aprendido. En el año 98, antes de que estallara la crisis, el 90% de nuestros pasivos, lo que se llama adeudados en banca, eran de corto plazo. Hoy día el 20% o incluso menos son adeudados de corto plazo, a diferencia de hace 10 años. ¿Eso qué significa? Que si hay una salida brusca de capitales, nosotros tenemos capacidad de no interrumpir la cadena de pagos y por lo tanto, si esto se suma el nivel de reservas internacionales que tenemos, la posibilidad de que eso que veíamos, la curva cerrada, tiene menor probabilidad de ocurrencia. Hay que cuidar el capital. Cuando entra mucha liquidez a la banca, eso da la sensación de que hay exceso de capital. Hay que hacer siempre el pricing adecuado, tenemos que hacer el pricing adecuado, porque si no, si comenzamos a hacer, sobre todo en los grandes proyectos corporativos, un mal pricing y después el costo del dinero sube, la capacidad de la banca de generar utilidades y por lo tanto volver a reinvertir para generar más capital y atender los requerimientos de crecimiento, no se dan, no se da esa dinámica. Por lo tanto, los bancos nos quedamos como zombies, muertos vivientes. Tenemos que tener siempre una visión de generación de capital futuro para reinversión. Por lo tanto, en un contexto en el que hay tantas posibilidades de crecimiento, todas las empresas tenemos que desarrollar los bancos nuevos modelos de rotación de activos, que eso significa ayudar a nuestros clientes, darles el préstamo y después desintermediar esos préstamos para no ocupar demasiado capital y también tenemos que desarrollar nuevas fuentes de ingreso. Tenemos que cuidar los riesgos, tenemos que seguir desdolarizando balances, tenemos que cuidar el sobreendeudamiento, temas sobre el que ya hemos hablado, y no podemos relajar los riesgos corporativos, ¿no? Comienzan a aparecer cuando hay periodos de abundancia, modelos de propuestas de negocio muy imaginativas. En banca ser demasiado imaginativo financieramente y luego delante de un auditorio, básicamente gerentes financieros, paga factura. Los gerentes financieros tenemos que ser aburridos,
¿no? Y pensar en estructuras clásicas y tradicionales. Eso es lo que tenemos que hacer, pensando sobre todo cuando estamos estructurando operaciones de mediano plazo. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer de las 4 cosas que tenemos que hacer? Tenemos que colaborar los bancos en América Latina, especialmente en Perú, a ensanchar la carretera. No es igual manejar en una carretera a 180 kilómetros que tiene 2 carriles que aquella que tiene 5. La capacidad de maniobra es mucho mayor. ¿Qué significa ensanchar la carretera? Significa ayudar a consolidar nuestra clase media y fomentar la inclusión financiera. Consolidar la clase media significa que tenemos que apoyar todo proyecto que lleve a una menor informalidad, a mejorar la educación, a mejores sistemas de protección social y en general todo aquello que permita generar una clase media menos vulnerable. Hay un estudio de la OCDE que es francamente bueno, donde se muestra cómo la clase media latinoamericana en general es todavía muy frágil. Hay poca movilidad social. Eso significa que ante cualquier contexto interno, como por ejemplo que se muere un familiar o externo, se puede caer relativamente rápido al nivel de pobreza. Por lo tanto, tenemos que seguir consolidando esa clase media pujante de la que hablábamos hace unos momentos. Y tenemos que fomentar la inclusión financiera, evidentemente educación financiera. Aquí comentarles que estamos en una iniciativa gremial muy interesante que saldrá en el mes de julio, donde lo que haremos es un esfuerzo de ayudar a que las personas entiendan cuánto es el costo del dinero y cuál es el nivel de deuda que tienen que tener. Y además tenemos que apoyar la bancarización. Hay una serie de estudios que hemos hecho como gremio, un estudio muy interesante que hemos hecho en marzo del 2011 sobre oportunidades de la bancarización. Tuvimos la ocasión en este mismo foro hace un año de comentar las principales conclusiones, pero con una serie de medidas, que si se toman una serie de medidas, el nivel de bancarización hacia el 2020, esto pido disculpas, no es 2012, es 2020, en vez de ser el 50%, podría ser el 65%. Son básicamente 3 medidas de carácter institucional: fomentar centrales de riesgo, fomentar los títulos de propiedad y fomentar la rapidez y la eficiencia en la ejecución de garantías. Con eso, el nivel de formalización de la economía podría crecer tremendamente. Tercero de las 4 recomendaciones, tenemos que acelerar. El rol de los bancos es crecer. El rol de los bancos es crecer y dado que tenemos que crecer, tenemos que seguir segmentando en un mercado creciente. Uno tiene que escoger qué segmentos atacar o qué segmentos atender, para que suene más bonito, lanzando nuevos productos, nuevos mercados, nuevas promociones y mejorando la calidad de servicio. Tenemos los bancos peruanos y latinoamericanos, especialmente los peruanos, que amplían los canales de distribución. Ese es un estudio del 2010, donde Perú muestra que tiene mucho potencial de desarrollo de redes de distribución. Ha sido notable, como se ve en la tabla de la derecha, el incremento en las redes de distribución. Prácticamente se han duplicado el número de oficinas en 5 años y se han multiplicado por 6 en cajeros corresponsales. Pero no solamente debemos aprovechar los canales físicos, sino también las oportunidades que nos muestra la evolución de la banca. La banca ha cambiado muchísimo en cuanto a modelos de distribución. Hoy día el uso de la tecnología permite abrir, y aquí el campo regulatorio permite en Perú que los bancos aprovechemos el cambio de las tendencias de los consumidores. Y finalmente, el 4.º punto muy importante, tenemos que apoyar la labor de los reguladores. Los bancos tenemos una visión muy limitada de lo que se puede hacer, actuamos en nuestro entorno. Tenemos que apoyar el rol o la labor del MEF, del BCR y de la SBS, porque si trabajamos todos en conjunto conseguiremos aprovechar todas esas tremendas oportunidades que tenemos históricamente, tomando en consideración todas las inquietudes y asegurando un crecimiento sostenido a largo plazo. Muchas gracias.